Ahora sí. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a iniciar la última operación unitaria, que es este secado y que tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver la semana pasada, con todo lo que es humidificación. Así que vamos a ver esta operación y con esto vamos a terminar la materia. A mí me hubiese gustado también ver un poco de absorción y cristalización, pero lamentablemente el tiempo no nos deja, así que bueno, serán temas que no se tomarán en el examen final. Ni absorción, ojo, no estoy diciendo absorción, estoy diciendo adsorción, con D, no con B. Absorción sí va, adsorción con D no va. Y cristalización, bueno, tampoco, si bien son temas que nosotros vimos en evaporación, no los vamos a tomar. O sea, no es que lo hayamos visto, no los desarrollamos, pero sí tienen que ver mucho con los extremos, digamos. De allí es que diga yo que lo habíamos visto. En realidad vimos hasta dónde yo puedo concentrar una solución salina, digamos, cuando estábamos viendo evaporadores. Y bueno, el extremo es ese hasta que empiezan a precipitar, ¿no es cierto? Hasta que llegamos al momento de saturación, en cuantito avanzamos, comienza a precipitar todo el cristal, toda la sal, digamos. Bueno, pero el tema ese no es de hoy. Hoy vamos a iniciar con secado. Y para eso vamos a compartir pantalla ya mismo. Acá estamos compartiendo pantalla. Muy bien. Compartimos. Eh, se ve, chicos, ¿no? Voy a expandir yo la pantalla. Eso es. Y vamos a entrar acá. Vamos a entrar al Power. De paso les voy diciendo que el secado es una operación que tiene como objetivo eliminar un líquido de un sólido por procedimientos térmicos. Entonces vamos a tener dos cuestiones, una transferencia de masa y obviamente una transferencia de calor. Cuando en la jerga común nosotros lo que básicamente estamos haciendo es cuando procedemos a secar, estamos eliminando humedad, agua, ¿no es cierto?, del sólido, usando una corriente, de gas, en este caso seguramente va a ser aire, donde la particularidad es que la temperatura del aire va a estar más caliente y va a permitir entonces que haya un movimiento de masa de las partículas de agua desde la fase sólida a la líquida. De todos modos, la definición general que les he dado es válida. Vamos a ver acá mismo, a ver si podemos improvisar. Secador. Aguantemos un segundo, chicos. En términos generales, entonces, podríamos decir que puede considerarse a la operación de secado como la evaporación de un líquido volátil, que normalmente es agua, de un sólido poroso, que puede ser madera, tejido, etc., en presencia de un gas
no condensable. Esa es la condición, que el gas no se condense, porque si no estamos en serios aprietos. Y como vamos a trabajar con el agua, seguramente la catálisis crométrica va a ser fundamental para que podamos definir cada uno de los términos que necesita el diseño de un secador. Entonces, el secado, como dijimos, es una operación que implica la transferencia del líquido desde un sólido húmedo hacia la fase gaseosa que no está saturada de esta humedad, digamos. Durante el proceso se elimina parte del líquido. No se puede eliminar todo porque indudablemente se elimina hasta que se equilibra el contenido de agua en la superficie con el contenido de agua en la corriente gaseosa. Bueno, como aplicación están fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el secado de alimentos y que habitualmente se le llama deshidratación, o también secado de madera, secado o eliminación de agua de algún, químicamente hablando, ¿no? De alguna solución de la cual yo necesite disminuir el valor de esta molécula. El mecanismo, obviamente, hay una transmisión de calor desde el seno del aire a la superficie del sólido a través de la subcapa laminar, la evaporación del agua superficial y la transferencia de este como vapor, o sea, lo voy a tener en el estado líquido y se va a transformar en el estado de vapor desde la superficie del sólido al seno del gas a través de la subcapa laminar. Y después vamos a tener el transporte de líquido desde el interior del sólido hasta la superficie para reemplazar el líquido que fue evaporado. Entonces, como verán, para que se produzca justamente este proceso, el proceso 2, que es la evaporación del líquido superficial y la transferencia de este como vapor desde la superficie del sólido al seno del gas, implicará, ¿no es cierto?, que esta molécula disponga de la cantidad de energía suficiente y que esa cantidad de energía suficiente seguramente tendrá que ver con calor sensible y con calor latente. Las curvas de secado, particularmente son estas, a ver si podemos agrandar esto para que ustedes lo vean. Ahí está un poco mejor. Hay tres periodos. Fíjense ustedes acá en la curva. Si en la curva yo grafico contenido de humedad, o sea, masa de líquido o masa de agua sobre la masa de sólido, sobre el tiempo, en la ordenada, contenido de humedad, y en la abscisa el tiempo. Entonces tendremos curvas como esta, que se presentan para los distintos materiales. No es una curva para un solo material. En realidad, cada material tiene su curva particular. Eso es importante que ustedes lo sepan porque van a tener que disponer o van a tener que, cuando llegue el momento, realizar este tipo de curvas como para poder controlar el proceso plenamente. Acá podemos distinguir tres periodos que se producen durante el secado. Desde el punto A, perdón, sí, en el tiempo cero, desde el punto A, perdón, no sé si el cursor lo ven, acá está. Desde el punto A hasta el punto B, un periodo, del punto B al punto C, otro periodo, y del punto C al punto D, otro periodo. ¿Qué le vamos a llamar? Al primer periodo, periodo de secado, o sea, el que va desde A hasta B. Periodo de velocidad constante, en que va de B a C. Fíjense que es prácticamente una recta de pendiente constante. Acá, esta es prácticamente una recta de pendiente constante. Lo vamos a tomar así, ¿no es cierto? Lo vamos a aproximar como si fuese una recta de pendiente constante.
Y finalmente tenemos el último periodo, que es el punto del C al D, que es el periodo de velocidad decreciente. En este periodo, donde es el periodo de secado, es cuando se pone en contacto el sólido que está húmedo con el medio secante, o sea, con la corriente gaseosa, que está insaturada de agua y además está a mayor temperatura. La temperatura de la superficie del sólido va a aumentar hasta que se iguale a la del medio secante. La temperatura dentro del sólido que está sometido a secado también tenderá a igualarse con la temperatura del bulbo húmedo del gas, aunque, aunque solamente va a tender a aproximarse, ya que existe un retraso en el movimiento de masa y de calor. Entonces, eso es lo que va a pasar en este periodo, en el periodo de A a B. ¿Qué va a pasar? El sólido, entonces, repetimos, va a tomar la temperatura de la corriente gaseosa, que obviamente está entrando más caliente, y luego el sólido en sí, el sólido concreto, no solamente la superficie, va a tender también a esta temperatura, aunque no lo logre. Pero la temperatura dentro del sólido va a tender a igualarse a la temperatura del bulbo húmedo del gas. Eso es importante que ustedes lo sepan. En el periodo de velocidad, perdón, en el periodo de velocidad constante, las temperaturas acá prácticamente, ¿dónde está el cursor? Acá está. La temperatura acá prácticamente se igualan, la temperatura permanece estable y la velocidad de secado también permanece estable, digamos. A partir de acá se produce el secado del sólido, o sea que comienza la transferencia de masa entre el punto B y el C. En este segmento de velocidad constante nosotros podemos decir de que la superficie está saturada de agua y este periodo termina cuando el sólido alcanza un contenido crítico de humedad que le vamos a llamar X sub C. Este contenido crítico de humedad que es X' sub C. Ahí se acaba el periodo de velocidad constante. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque cuando nosotros diseñamos secadores, este es el punto que nosotros vamos a tratar de determinar siempre, como para no estar excediéndonos en tiempo, porque no se olviden que en las cuestiones productivas el tiempo es una de las variables más importantes. Y finalmente tenemos, repito, desde el periodo, el último periodo que va desde el punto C al D, que es el periodo de velocidad decreciente, donde la pendiente disminuye. Y en este punto la temperatura de la superficie aumenta y la velocidad de secado decae con suma rapidez. Acá decae en función de la pendiente, ¿no es cierto? Acá la superficie del sólido comienza a agotarse de agua, debido a que la velocidad del líquido desde el interior de la superficie es menor que la velocidad que se produce en la eliminación del agua desde la superficie al seno del gas. La velocidad de secado ya en esta situación prácticamente tiende a cero, con cierto contenido de humedad que le vamos a llamar X' sub este punto. Acá, fíjense ustedes que estamos cerca de cero de contenido de humedad, pero bueno, el punto, digamos, límite para este periodo es este contenido de humedad X' sub E. Deberíamos ver ahora el contenido de humedad en el equilibrio, que indudablemente, como les decía hace rato, son muchos los materiales, incluso hablando solamente de madera, son muchos los tipos de madera.
ya vamos a ver enseguida un video donde vamos a tener un espectro más grande, ni hablar del tema de alimentos, de la papa frita hasta, hasta todas las frutas disecadas o deshidratadas. El sólido tiene un contenido significativo de humedad cuando la velocidad de secado ha disminuido hasta cero. Esta humedad no cambia las condiciones del gas cuando pasa. Entonces, se ha llegado a un equilibrio entre la humedad del sólido y el vapor que existe en el medio, conocido como contenido de humedad en equilibrio o de equilibrio. Entonces, la cantidad de humedad retenida por el sólido en equilibrio con el gas húmedo, va a depender fundamentalmente de la estructura del sólido, de la temperatura del gas y del contenido de humedad del gas. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos una curva de humedad relativa en equilibrio respecto del contenido de humedad en sólidos. O sea, masa de agua sobre la masa del sólido, para distintos materiales como papel, lana, nitrocelulosa, seda, piel, caolín, hoja de tabaco, jabón, pegamento, acerrín. Por ejemplo, acá hay un ejemplito que, por ejemplo, para la lana, una lana que contenga 0,2, donde está la lana, el punto 2, perdón, la curva 2 está acá, está la curva de la lana. Entonces, para un contenido de 0,2, ¿dónde está mi cursor ahora? Acá está mi cursor. Bueno, acá está la lana, fíjense ustedes, para un contenido de 0,2, más arriba. Acá. De 0,2 para la lana, y nos vamos arriba de casi un 80% de humedad relativa. ¿Se ve, no? Pucha. Perdón. No encuentro mi cursor, chicos. Acá está. Bueno, esto es lo que nos indica cuál es el contenido de humedad al cual nosotros vamos a llegar en equilibrio, digamos. Y bueno, por ejemplo, para una lana que contiene 0,2 gramos de agua por gramo de lana seca, colocada a 25 grados y a 60 grados de humedad relativa. Otra vez mi cursor. Acá está. Acá está la rayita. Eso, acá más o menos va a secar hasta un contenido de humedad de 0,15, 14. Por lo tanto, a partir de allí no tiene sentido seguir prolongando el secado porque ahí ya se va, hasta ahí llegamos, digamos, hasta ahí se va a mantener en equilibrio la humedad. Para eso sirven este tipo de curvas, obviamente que acá solamente hay 10 productos. Y si ustedes se cruzan con un producto que no está acá, bueno, tendrán que buscar la curva o desarrollar la curva en el laboratorio.
Eh, el diseño de secadores implica varios pasos. Fundamentalmente tiene que ver con la definición de los requerimientos, restricciones y alternativas. Por ejemplo, declaración de la necesidad, la función principal y restricciones principales, requerimientos del producto y el proceso, condiciones de diseño, parámetros químicos, críticos y alternativas funcionales. Este, Fundamentalmente el objetivo que uno persigue cuando diseña un secador tiene que ver fundamentalmente con el tiempo de secado eh, en los secaderos batch o secaderos discontinuos. Y en los secaderos continuos lo que interesa determinar es el área del secado, el área del secadero, mejor dicho, y la longitud del secadero. Entonces, como dijimos, para secaderos discontinuos, ¿cómo se determina el tiempo de secado? Vamos a usar para ello nosotros esta fórmula que tenemos acá abajo, donde R es la velocidad de secado, W es el peso del sólido seco, X' es la humedad del sólido, θ es la variación del tiempo, o el diferencial de θ, y A es la superficie del secado. Fundamentalmente, esta expresión se usa cuando los periodos están entre 2 y 3. En el primero solamente se produce transferencia de calor. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta expresión y saber dónde se la usa, ¿no? Bueno, después tenemos el periodo de velocidad constante. Pero antes de entrar a esta expresión, que yo la quisiera desglosar con ustedes un poco más, vamos a ver primero, para fortalecer la teoría, unos videos de los distintos tipos de secado que se presentan. Porque en este caso, así como nos cruzamos en la mayoría de las operaciones unitarias, la variedad en cuanto al diseño de este tipo de operación es muy grande. Entonces, por allí tenemos que saber dónde estamos parados, qué es lo que queremos diseñar y de todas cuál es lo más ventajoso para nuestra necesidad. Entonces, lo que vamos a ver es un poco la clasificación de los secaderos industriales, como para que podamos fundamentalmente tener un panorama más claro de esta operación militar. Entonces vamos a colgarnos ahora de de un video que vamos a verlo ya mismo. Aguanten un poquito, por favor.
Bueno, vamos a entrar por acá. Primero, después vamos a ver los tipos de secadores. Aguantemos un segundo. Es explicar el fundamento de las operaciones de secado y poner en contexto la actividad práctica del práctico virtual que realizaremos. Primero que todo, tenemos que entender que la operación unitaria de secado es una operación de separación en la cual se busca eliminar un líquido que está mojando un sólido. Para poder llevar a cabo esto, es necesario contactar este sólido con una corriente de aire que permita eliminar o transferir la humedad que está mojando el sólido hacia el aire. Obviamente, la única manera para poder llevar a cabo esto es a través de un proceso de vaporización, donde el líquido que está mojando el sólido se vaporiza hacia la corriente gaseosa. Obviamente, para poder llevar a cabo esto, es necesario añadir una cierta cantidad de energía necesaria para poder vaporizar el líquido. Obviamente, para que se transfiera calor, es necesario que exista una diferencia de temperatura. Por lo tanto, es necesario añadir una cantidad de calor y que exista una diferencia de temperatura en nuestro proceso de secado. En base a cómo se transfiere el calor y dónde existen las diferencias de temperatura dentro de nuestro proceso de secado, los equipos de secado se clasifican como adiabáticos, indirectos y mixtos. El secador adiabático se clasifica así porque la energía necesaria para llevar a cabo la vaporización es desde la corriente de aire de secado. Es decir, la energía necesaria para vaporizar el líquido que está mojando el sólido proviene del aire. Por lo tanto, la corriente gaseosa tiene que transferir energía hacia el sólido. Y esto quiere decir que la temperatura del aire de secado tiene que ser mayor a la del sólido húmedo. Por otro lado, están los secadores indirectos o no adiabáticos. En este caso, la energía es transferida por una fuente externa que no es el aire. En este caso, tanto la temperatura del sólido como la temperatura del aire son muy parecidas y la mayor parte del calor se transfiere desde una fuente externa, por ejemplo, una resistencia eléctrica que añade el calor necesario para favorecer la vaporización del sólido, del líquido, hacia la corriente gaseosa. Por otro lado, y por último, existen los secadores mixtos que transfieren la energía necesaria para vaporizar el líquido que se encuentra mojando el sólido a través de la corriente de aire y a través de una fuente externa. Por lo tanto, va a existir una diferencia de temperatura entre el aire y el sólido, donde el aire va a tener una temperatura más grande que el sólido, y de la fuente externa que añade la energía a nuestro sólido. Para poder entender la operación unitaria de secado, es necesario introducir algunos conceptos relativos a ella, como la presión de equilibrio y la humedad de equilibrio. Para poder entender estos conceptos, supongamos que tenemos una cámara de secadora o un recipiente cerrado, un higrómetro, que es un instrumento que nos permite conocer el porcentaje de humedad de agua que tiene una masa de aire. Esta humedad la podemos expresar en función de una presión de vapor de agua que tiene esa corriente de aire. Hablar de humedad y presión de vapor de agua son equivalentes. Por lo tanto, de ahora en adelante hablaremos indistintamente desde ambas. Y por último, supongamos que tenemos un sólido húmedo, por ejemplo, leña húmeda. Si nosotros tomamos la leña húmeda y el higrómetro y los dejamos dentro de la cámara y esperamos un tiempo suficiente para que el sistema entre en equilibrio a una determinada temperatura, vamos a encontrar que el higrómetro va a determinar un cierto porcentaje de humedad
dentro de la cámara, que corresponde a una presión de vapor de agua. A esta presión de vapor de agua que se determina de esta manera se le llama presión de equilibrio. Y la humedad del sólido que está en equilibrio con esta presión de equilibrio se le llama humedad de equilibrio. Por lo tanto, cuando hablamos de presión de equilibrio nos vamos a referir siempre a la fase gaseosa que está en equilibrio con mi sólido húmedo. Y cuando hablamos de humedad de equilibrio nos vamos a referir al porcentaje de agua que tiene nuestro sólido que está en equilibrio con la presión referida. Otros conceptos para poder caracterizar la operación unitaria secado son los conceptos de humedad ligada, humedad no ligada y humedad libre. Anteriormente, en la diapositiva, habíamos visto que al poner un sólido húmedo en una cámara cerrada, se va a registrar una cierta presión de vapor de agua que va a ejercer este sólido, a la cual vamos a llamar P sólido. De la misma manera, al poner una cierta masa de agua en esta cámara cerrada, esta masa de agua va a ejercer una presión de vapor de agua equivalente a P agua, que corresponde a la presión de vapor de agua a la temperatura de trabajo. Por lo tanto, la humedad ligada es cuando la presión de vapor de agua que ejerce el sólido es menor a la presión de vapor del líquido puro, en este caso agua. Esto es un indicativo de que el agua dentro del sólido está interactuando con él, por lo tanto, tiene una dificultad para abandonar el seno del sólido húmedo. Por otro lado, se tiene la humedad no ligada. La humedad ejerce una presión de vapor igual a la presión de vapor de agua del líquido puro. Esto quiere decir que el agua no está interactuando de manera íntima con el sólido, por lo tanto es mucho más fácil de retirar. Por último, tenemos el concepto de humedad libre. La humedad libre es la cantidad de agua que nosotros podemos eliminar de nuestro sólido húmedo. En este caso, ¿cómo se determina? Primero que todo, tenemos que tener el porcentaje de humedad inicial de nuestra muestra, ¿cierto?, que llamaremos H sólido, y la masa inicial. Obviamente esto nos va a entregar la masa de agua que inicialmente tiene nuestra muestra. Por otro lado, si tomamos la corriente de aire y vemos qué porcentaje de humedad de sólido le corresponde en equilibrio a esa corriente de aire, yo voy a tener la humedad de equilibrio de mi sólido con la corriente de aire de secado. Obviamente ese porcentaje de humedad de mi sólido va a ser el porcentaje de humedad más bajo que voy a poder tener y por lo tanto el límite que yo puedo obtener con la corriente de secado que estoy utilizando. De esta manera, si yo multiplico ese porcentaje de humedad por la masa final de mi sólido, voy a tener la masa de agua al final del proceso de secado. Si resto esa masa que tenía inicialmente versus la máxima cantidad de humedad que yo puedo llegar en mi proceso de secado, voy a tener la masa de agua que yo puedo eliminar en mi proceso o en mi operación unitaria de secado. Bueno, dados los conceptos anteriores, procederemos a explicar en qué consiste una curva de secado. Una curva de secado es una función que nos permite saber cómo cambia la humedad de nuestro sólido en función del tiempo o en función del porcentaje de humedad de nuestra muestra. De esta manera vamos a tener dos gráficos que los vamos a ir analizando de manera conjunta. Primero tenemos un gráfico que nos habla de la masa de agua dividido la masa de sólido seco en función del tiempo. Es decir, cómo va cambiando la masa de mi sólido en función del tiempo. Por otro lado, tenemos el N secado o el flux de secado en función del porcentaje de humedad. ¿Y cómo se determina el N secado? Como la variación del porcentaje de humedad partido por la variación del intervalo de tiempo por 1 partido por A. En términos sencillos, es la velocidad de evaporación del sólido, del líquido que está mojando nuestro sólido, ponderado por el área de transferencia de masa, o el área de intercambio, o el área de secado de nuestra muestra. En un comienzo, cuando yo pongo mi muestra en mi túnel de secado, va a existir, comienzo el tiempo, en el intervalo de tiempo que va desde A a B, va a existir una zona donde el sólido se adapta a la zona, a las condiciones de secado de nuestro equipo. Por lo tanto, en esa primera parte se llama zona de adaptación, tal cual como se muestra en este
diagrama de velocidad de secado. Al comienzo, desde A hasta B o desde A' hasta B, existe una zona con líneas punteadas donde el comportamiento de la muestra es errático o la velocidad de secado es errática en ese intervalo de tiempo. Y esta es la zona de secado. Fíjense que nosotros partimos desde un porcentaje de humedad alto y vamos bajando, ¿no es cierto? Porque nosotros partimos con un porcentaje de humedad alto y a medida que el sólido se va secando va disminuyendo. Por lo tanto, entre el intervalo A B va a ser una zona de adaptación a las condiciones de secado. Posteriormente, una vez que el sólido está equilibrado en las condiciones de secado, este va a secarse de manera lineal entre un intervalo B y C. Este secado lineal se correlaciona de manera directa con una velocidad de secado constante, ¿no es cierto?, entre el intervalo B y C. Y eso se relaciona con que el sólido está húmedo de manera homogénea y esta humedad homogénea que está mojando nuestro sólido empieza a desaparecer lentamente hasta que comiencen a aparecer zonas secas dentro de mi muestra, tal como se muestra en este esquema de aquí. En ese caso, la velocidad de secado empieza a disminuir entre la zona C y D por la aparición de estas zonas secas, ¿cierto? Como esas zonas secas no son capaces de transferir agua a la misma velocidad que las zonas húmedas, y estas zonas secas empiezan a aumentar en función del tiempo, se empieza a retardar el proceso de secado, producto de la aparición de estas zonas secas, tal como se muestra aquí, hasta llegar a desaparecer toda la humedad ligada de nuestra muestra, entre la zona C y D, o entre la zona C y D de nuestro gráfico de humedad en función de la velocidad de secado. Como podemos ver en esta gráfica, en un comienzo teníamos una zona lineal de secado, y en esta zona que va desde C a D, esta velocidad de secado empieza a disminuir. Y eso se correlaciona con que la variación de la humedad entre la zona C y D cada vez es más lenta. Por último, tenemos humedad ligada en nuestra muestra. Y para poder retirar esa humedad ligada es mucho más complicado hacer. ¿Por qué? Porque esta humedad está interactuando con nuestro sólido. De esta manera, esta humedad ligada va disminuyendo en función del tiempo hasta conseguir el sólido prácticamente seco. Y esta es la zona que va desde D a E o que va desde D a E, llegando a una velocidad de secado igual a 0. En esta diapositiva comprenderemos la fenomenología y los parámetros de ingeniería que están involucrados en la operación unitaria de secado referidos a los fenómenos de transferencia de calor y masa. Para poder entender este proceso, imaginemos que tenemos un sólido húmedo, tal como se muestra en esta figura de acá. Este sólido húmedo tiene una temperatura Ts y una concentración XS. Nosotros sabemos de las secciones anteriores de este video que un sólido con una humedad XS es capaz, está en equilibrio con el aire a una humedad IS. Lo que se supone para poder entender este proceso de secado es que este sólido húmedo tiene una delgada capa de aire que lo rodea completamente, que tiene una humedad igual a la humedad de equilibrio del sólido. De esta manera, para que suceda el proceso de transferencia de masa, tiene que existir una diferencia de concentración entre la superficie de mi sólido y la corriente de secado. De esta manera, la humedad de equilibrio de nuestro sólido debe ser mayor que la humedad de la corriente de secado para que el agua se mueva desde la superficie del sólido hacia la corriente de secado. Obviamente nosotros hemos aprendido en este video que no basta solamente con una diferencia de concentración para que suceda el proceso de secado, sino que es necesario además una diferencia de temperatura que permita agregar la energía necesaria para vaporizar el líquido que está mojando nuestro sólido. De esta manera, la temperatura T de la corriente de secado tiene que ser mayor a la temperatura Ts de nuestro sólido húmedo. De esta manera, ¿cómo podemos determinar los coeficientes de transferencia de calor y masa? Primero tenemos que saber las diferencias de temperatura que existen entre el sólido y la corriente gaseosa. La temperatura de la corriente gaseosa la podemos determinar a través de un termómetro de bulbo húmedo. Y la temperatura de nuestro sólido lo determinamos a través de un termómetro de bulbo húmedo. Este termómetro bulbo
húmedo es un termómetro común y corriente que en su parte inferior tiene un fieltro humedecido. Al tener un fieltro humedecido y al estar en contacto con la corriente de secado, la humedad que está mojando nuestro termómetro se empieza a evaporar. Y al producir un proceso de evaporación, la temperatura del agua que está rodeando este fieltro empieza a bajar hasta que este se equilibra y registra una temperatura estable. Si se fijan, este proceso que está sufriendo el termómetro de bulbo húmedo se asemeja mucho al proceso de secado que está sufriendo nuestra muestra. De esta manera, la temperatura de bulbo húmedo se asemeja bastante bien a la temperatura de nuestro sólido húmedo. De esta manera, la diferencia de temperatura entre un bulbo seco y un bulbo húmedo nos permite determinar la diferencia de temperatura que tiene nuestra muestra respecto a la corriente de secado. Ahora, ¿cómo podemos determinar el coeficiente de transferencia de calor de nuestro proceso de secado? Lo primero que tenemos que hacer es determinar la masa de agua que se va evaporando. Y esto lo hacemos en la zona lineal de secado para tener un coeficiente de transferencia de masa de la zona lineal de secado, que es donde se tiene una velocidad constante de secado. En este caso, nosotros determinamos la velocidad de secado o el flujo de secado en la zona lineal de secado y lo multiplicamos por el área y esto nos va a entregar el caudal de masa evaporada. Ese caudal de masa evaporada lo multiplicamos por el calor latente de vaporización a la temperatura de bulbo húmedo y esto nos entrega la cantidad de calor entregado del aire a mi sólido. Y esta cantidad de calor entregada en función del tiempo tiene que ser igual a nuestro coeficiente de transferencia de calor por la diferencia de temperatura entre la corriente de secado y nuestro sólido húmedo. De esta manera, nosotros podemos determinar nuestro coeficiente de transferencia de calor. De manera equivalente, si nosotros conocemos la humedad de equilibrio de nuestro sólido y conocemos la humedad de nuestra corriente de secado y nosotros conocemos la velocidad de secado en la zona lineal, que lo podemos hacer a partir de nuestra curva de secado, nosotros podemos determinar nuestro coeficiente de transferencia de masa de nuestra operación unitaria de secado. ¿Ya? Es importante saber que estos coeficientes de calor y de masa son súper susceptibles o cambian mucho en función de la velocidad de la corriente de secado. Mientras más grande es la velocidad de secado, estos coeficientes de transferencia de calor y masa son más grandes. De manera equivalente que nosotros nos secamos el pelo con una potencia mayor de nuestro secador de pelo, nosotros nos secamos el pelo mucho más rápido. Por lo tanto, ambos coeficientes son súper susceptibles a la velocidad del aire, a su viscosidad y a la densidad del mismo. Dado la introducción teórica de todos los fundamentos del secado, procederé a explicar en qué consiste la partida experimental. Este es un esquema del equipo secador de túnel. En este equipo secador del túnel se tiene un ventilador centrífugo que permite propiciar un flujo convectivo a lo largo de todo el canal. Dentro de este mismo canal existen unas resistencias eléctricas que permiten calentar el aire a cerca de 65 grados Celsius a temperatura de bulbo húmedo. Dentro de este túnel de aire existe un portamuestra, el cual está conectado a una balanza que permite registrar en tiempo real la masa del sólido en función del tiempo. De esta manera, nosotros vamos a construir registrando el peso de la balanza en función del tiempo, cómo varía el peso de nuestra muestra en función del tiempo. Obviamente, si se fijan en el portamuestra de nuestro túnel de secado, la corriente de aire va a pasar por arriba y por abajo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un área de transferencia doble de nuestra masa de secado, porque la corriente de aire pasa por arriba y por abajo. Por lo tanto, tenemos una gran área de secado, lo que igual favorece su proceso. De manera equivalente, dentro de este túnel de viento tendremos dos termómetros, un termómetro de bulbo seco y un termómetro bulbo húmedo para poder determinar la diferencia de temperatura y de esta manera poder conocer el coeficiente de transferencia de calor. En forma equivalente, nosotros tenemos que determinar con anterioridad la masa de equilibrio de nuestro sólido y con un higrómetro determinar la humedad del aire de secado. Eso fue la presentación de este video. Bueno, chicos, lo elegí a este video fundamentalmente para que conozcamos cuáles son los principios de los que comenzamos hablando y obviamente para que ustedes vean cómo
o cuáles son las variables que habitualmente participan en este tipo de operaciones. Lo que vamos a ver ahora es una clasificación de secadores para que ustedes vean la variedad de secadores que hay. En este video hablaremos sobre la operación unitaria de secado. Para empezar, el secado es una etapa final del downstream o de purificación, la cual se basa en la eliminación de pequeñas cantidades de agua o solvente, el cual es eliminado en forma de vapor con aire. La propiedad físico-química o termodinámica que se aprovecha es la presión de vapor del solvente y el principio fundamental que rige la etapa es la transferencia de masa. La temperatura del bulbo seco hace referencia a la temperatura del aire húmedo. Por otra parte, la temperatura de bulbo húmedo representa la temperatura de saturación de la mezcla aire-agua, ya que al termómetro se le adiciona una mecha con agua, por la cual se hace pasar una corriente de aire. Esto se hace con el fin de evaporar el agua del bulbo húmedo, lo que ocasiona que la temperatura disminuya al entregar calor. La temperatura del bulbo húmedo disminuye hasta que el aire se satura. Por esta razón, si el aire tiene 100% de humedad relativa, la temperatura del bulbo seco será igual a la del bulbo húmedo. Estos datos son importantes ya que permiten calcular la presión de vapor de la mezcla, a partir de la cual se calcula la humedad relativa. El agua libre es el agua que se puede eliminar fácilmente de los materiales, se encuentra en los vacíos del sólido y puede funcionar como solvente. Por esta razón, este tipo de agua presenta las propiedades del agua común. El agua ligada no se elimina fácilmente del compuesto, ya que se encuentra absorbida o combinada con la parte sólida. Tiene una presión inferior y un punto de congelación más bajo que el agua líquida. La carta psicométrica es una representación gráfica de las propiedades de la mezcla aire seco y agua, donde se puede relacionar la humedad del aire con las diferentes temperaturas, con el fin de observar cómo cambian las propiedades con la variación de la humedad. En la imagen se puede observar las propiedades que representa esta carta. Con respecto a la transferencia de calor, encontramos que esta se puede dar de 4 formas. Conducción, por ejemplo en secadores al vacío o liofilizadores. Convección, por ejemplo en secadores por aspersión. Radiación y por campos eléctricos. Esto dependerá del proceso que se lleve a cabo y de las ventajas que ofrezca cada una en su caso. Para realizar los cálculos del calor se requieren dos conceptos muy importantes. El calor húmedo, que hace referencia al calor requerido para elevar en 1 grado la temperatura de una mezcla de aire y vapor de agua. Y la entalpía total, que es la suma del aporte entálpico de la mezcla de aire y vapor de agua y el líquido en cuestión respecto a un dato de temperatura T-sub. De igual forma, debido a que en algunas ocasiones no se tiene certeza del área de secado para realizar los cálculos, debido a la configuración del equipo, se hace necesario implementar otras estrategias de cálculo según sea el caso. La curva de secado es una gráfica que representa el contenido de humedad libre en función del tiempo. La curva es obtenida a partir de datos experimentales. Para su construcción es importante destacar que los datos que se obtienen en la práctica son de peso. Por lo tanto, es necesario hacer su conversión a contenido de humedad con el fin de obtener los valores de humedad libre en cada tiempo. La curva de velocidad de secado representa la velocidad de secado en función del contenido de humedad libre. Para su construcción se emplea la curva de secado, donde se calculan las pendientes tangentes a esta para cada tiempo, es decir, de x de t. Posteriormente se calcula R y se grafica. Hay que destacar que si el diferencial se calcula como un delta, R representará la velocidad de secado promedio en el rango de tiempo seleccionado. En la imagen se observan los diferentes comportamientos de la velocidad de secado. Por otro lado, el factor más importante en los cálculos de esta operación es el tiempo de secado, que corresponde al tiempo requerido para alcanzar una humedad deseada.
Este se puede estimar mediante las curvas de secado realizadas con datos experimentales o mediante predicciones de transferencia de masa y calor. Para realizar dicho cálculo se puede utilizar la curva de secado, donde el tiempo requerido se determina observando en la curva los tiempos correspondientes a la humedad inicial y final. El tiempo de secado también puede calcularse utilizando la curva de la velocidad de secado. Esta velocidad se define con la siguiente ecuación, la cual se reordena y se integra entre el contenido inicial y final de humedad libre, obteniendo una ecuación para el tiempo total de secado. De esta manera, para el periodo donde la velocidad R es constante, el tiempo de secado se calcula simplemente con esta ecuación. Por otro lado, cuando la velocidad es creciente, se puede integrar analíticamente utilizando aproximaciones. En ciertos casos, se puede asumir que la velocidad de secado es proporcional al contenido de humedad. Esta ecuación se reescribe usando la definición de velocidad y luego se integra entre el contenido de humedad crítico XC y el contenido final, obteniendo una ecuación para el tiempo de secado en esta región. Agregándole a esta ecuación la expresión del tiempo de secado cuando la velocidad es constante, se obtiene la ecuación para estimar el tiempo total de secado. Para el secado por convección tenemos tres resistencias principales. Una entre la fase líquida que está en la superficie del sólido y el gas. Otra entre la capa límite del gas y la superficie del sólido. Y la difusión del agua interna a la superficie del sólido. Aunque estas son las resistencias principales que influyen durante el secado, este también está delimitado por las características del sólido, sobre todo su higroscopía. Al lado izquierdo se presentan los perfiles de velocidad de secado según la higroscopía del material y la resistencia que se controla. En relación con lo anterior tenemos la siguiente ecuación para el cálculo del flujo de agua evaporada en la fase creciente de la gráfica de velocidad de secado. Seguidamente, para el periodo constante de la curva de secado que representa el estado estacionario, tenemos la siguiente ecuación, que relaciona el cálculo de las moles con el calor y el calor de vaporización. Y por último, durante el periodo de velocidad decreciente, podemos apoyarnos en la segunda ley de Fick, que se representa a continuación. Además, si consideramos que la fusión líquida es independiente del contenido de sólidos, es decir, el coeficiente de es constante, que la distribución inicial de humedad es uniforme y que el tamaño, forma y densidad de los sólidos no cambian, podemos resolver de forma analítica esta ecuación para calcular también el tiempo de secado. A continuación hablaremos de los tipos de secadores y fundamentos del funcionamiento. En primer lugar, tenemos el secador en bandejas, en el cual el material es esparcido en cada bandeja y por medio de un ventilador el aire caliente es circulado para que a través de la convección sea transferido el calor necesario para secar la muestra. El secador de túnel es similar al de bandejas, sin embargo, este funciona de forma continua, por lo cual el flujo de aire pasa sobre la superficie en paralelo o en contracorriente, cuando los sólidos se transportan en bandejas. Sin embargo, estos sólidos también pueden ponerse sobre un tamiz para obtener partículas sólidas granulares y en este caso el aire pasa hacia arriba o hacia abajo del mismo. Como tercer tipo tenemos el secador al vacío, en el cual el calor puede transferirse por conducción o radiación. Al aplicar vacío se reduce el tiempo de secado y la temperatura requerida. Una ventaja de este sistema es que el vapor de agua u otros solventes pueden ser recuperados extrayéndolos por el sistema de vacío. Posteriormente tenemos el secador rotatorio al vacío, donde el fluido caliente circula por la chaqueta del mismo y de esta forma se realiza la transferencia de calor por medio de conducción en el cual los sólidos se mantienen en contacto con la pared de la chaqueta debido a la rotación constante del mismo. Eso también favorece que se requieran menos temperaturas y el proceso sea más rápido. Posteriormente tenemos el secador rotatorio de tambor. En este caso, el calor es conducido a través del metal del tambor y los sólidos van quedando encima de este, donde al final son raspados con una cuchilla. Luego tenemos el secado por liofilizador. En este caso, el producto puede estar en viales o en bandejas. Inicialmente se enfría el producto, luego se reduce la presión por debajo del punto triple del agua y de esta forma ocurre la sublimación del agua secando el producto. Hay que tener en cuenta de que en este caso el secado primario sería eliminar el agua libre, pero si adicionalmente se aumenta la temperatura y se realiza por más tiempo, es posible remover el agua ligada, lo cual correspondería a la fase secundaria de secado.
Finalmente tenemos el secador por aspersión spray dryer, en el cual la suspensión que se quiere secar es atomizada y una corriente de gas caliente que puede estar en contracorriente o paralelo seca el producto evaporando las gotas de agua y finalmente los sólidos secos salen por el fondo. En la imagen se muestra cómo los sólidos caen en forma de lluvia, sin embargo es posible que el gas pueda pasar a través de estos sólidos con una velocidad tal que lo fluidice. Como ejemplo de aplicación de esta operación unitaria tenemos el siguiente artículo, que trata sobre el proceso de producción de films de proteína de soya. Este estudio se desarrolla en un contexto en el que la elaboración de materiales biodegradables ha recibido gran atención en los últimos años, y también en el que el método de tape casting resulta prometedor en la producción de films a escala industrial. Además, parte de las ideas que exponen el efecto que tienen las condiciones del proceso de producción en el comportamiento y las propiedades del film. Este consiste en el esparcimiento de la suspensión en un soporte con un dispositivo que controla el grosor. Con este estudio, los autores buscan determinar las condiciones adecuadas para la producción de películas de proteína de soya mediante tape casting, y asimismo la influencia de los métodos y la temperatura de secado en las propiedades físicas de las películas. Lo anterior es importante ya que realiza aportes en el desarrollo de materiales biodegradables, además de que la mayoría de estudios se han enfocado en evaluar las concentraciones de los componentes, pero no el efecto del proceso de secado sobre dichas propiedades. Dentro de los resultados relacionados con las condiciones y la formulación de la suspensión, se encontró que todos los experimentos presentaban el comportamiento de adelgazamiento esperado y también un comportamiento de pseudoplástico, donde mayor concentración de proteína, mayor viscosidad aparente. Además, se determinó que la concentración óptima era de 10.5%. Esta fue seleccionada para realizar la evaluación del método de secado como segundo objetivo. Para las condiciones de secado se evaluaron dos métodos, el primero por conducción a través de la plancha del equipo ubicada en la parte inferior del film, en la cual trabajaron temperaturas de 40, 50 y 60 Celsius. Y el método de secado por radiación, en el cual emplearon únicamente una temperatura de 60 Celsius y se realizó por medio de lámparas en la parte superior. Para el análisis de los resultados obtenidos, los autores construyeron las gráficas de secado y velocidad de secado que se muestran. Estas evidencian una región de actuación y las regiones de velocidad constante y decreciente características de estos procesos. Asimismo, se calcularon los tiempos de secado para cada experimento, demostrando que a mayor temperatura, menor tiempo de secado, y que en este caso, dicho tiempo no varía con el método de secado. Cabe destacar que se realizaron mediciones como indicadores de calidad que caracterizan el comportamiento del material elástico. Inicialmente en el grosor identificaron que este fue mayor para el film secado por radiación, sin embargo la temperatura no tuvo un efecto significativo según lo que encontraron en las muestras realizadas por conducción. Y cabe destacar que al ser el método diferente, porque la radiación es realizada sobre el film y no por debajo como en el método de conducción, esto pudo haber influido sobre dicho parámetro directamente. Además, se encontró que el color no fue afectado por las condiciones de secado, debido a que en todos los casos se identificó un matiz amarillo. La opacidad fue menor bajo altas temperaturas de secado. También determinaron que los valores de permeabilidad de agua-vapor fueron independientes del grosor del film, posiblemente debido a que la suspensión tenía la misma formulación. La hidrofobicidad en la superficie disminuyó con respecto al aumento de la temperatura. Sin embargo, fue mucho mayor al utilizar radiación como método de secado que por secado por conducción. Esto posiblemente referenciado a la forma en cómo se transmitió el calor. Tanto la resistencia al termosellado como la temperatura de transición del vidrio aumentan directamente con la temperatura, y la fuerza de tensión y el modelo de Young son mejores utilizando la conducción a 60 Celsius. Ellos concluyen que posiblemente fue debido a los puentes disulfuro formados en la interacción entre las proteínas que se ven favorecidas a altas temperaturas. Finalmente, se puede mencionar que este estudio resulta interesante en la mejora de procesos al poder ser aplicado en el escalamiento de producción de films biodegradables, compuestos de proteína. Sin embargo, no se requiere mucho conocimiento de las interacciones y los cambios de la estructura proteica ocasionados debido al secado de las temperaturas empleadas. Bien, chicos, excelente, ¿no? Realmente el panorama que nos dejan estos videos son muy buenos, realmente muy buenos. Bueno, vamos a ver ahora por último un secadero que habitualmente se usa en
alimento, que es el secador de bandejas. Es este. Bueno, lo veamos. Está bueno. Es cortito y está bueno. Le va mostrando parte por parte las paredes, las bandejas en sí, la división entre las bandejas y los ventiladores de entrada de aire, el elemento que se va a usar para el calentamiento, que es este elemento, ¿no es cierto? Y cómo va corriendo el flujo de aire a través de cada una de las bandejas. Finalmente, la salida del aire y el retorno de nuevo al equipo, digamos. Ahí vemos cómo va circulando el aire. Por el acondicionador de calor, pasa a las bandejas, sale y vuelve a incorporarse al circuito. Realmente el principio de funcionamiento de este tipo de equipos es muy sencillo y realmente vale la pena. Después tenemos como tipos un montón de secadores, ¿no? Secadores a tambor, secadores a bandejas, perdón, no a bandejas, a banda. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el ingeniero Adolfo Cruz Barrios de Zacatlán, Puebla, de la empresa A-Cruz. Nos dedicamos a la fabricación de maquinaria agrícola e industrial. Y bueno, en esta ocasión les voy a mostrar un deshidratador de 36 charolas, son 3 columnas. Va a ser una explicación en forma general para que ustedes se den cuenta cómo está conformado. En primer lugar tenemos aquí en la parte del encendido, que es un encendido electrónico con válvulas de seguridad. Es muy sencillo de utilizar en 3 pasos, incluso viene aquí numerados: el motor 1, la chispa número 2 y el gas número 3. E incluso es tan sencillo y tan eficiente que lo podemos trabajar con un tanque de gas sencillo como el que tenemos en casa, para que podamos deshidratar y ocuparlo en medida que nosotros queramos producir. Lo podemos poner ya sea en la cochera de tu casa, en algún local pequeño, e incluso ya si tienen alguna nave, pues también puede funcionar. Una nave ya industrial para la producción, ya sea para productos como verduras, frutas o carnes. Tenemos aquí la parte, como les comenté, del encendido. Esta es la turbina. Esta es la turbina en la que todo nos va a dar la fuerza de aire hacia la parte de la cámara del deshidratador. Va a entrar por medio de este tubo, va a pasar a esta parte de la cámara, el cual va a repartir en toda esta zona, ya el aire caliente, va a bajar y se va a estar repartiendo en estas 3 columnas. La primera columna que tenemos acá, como pueden ver, ya deshidratamos aquí algo de hoja de jitomate con todo y el tallo. Ya hicimos algunas pruebas, quedó perfectamente. Y tenemos la segunda columna, tenemos aquí la parte del regulador de temperatura, donde nosotros estamos viendo a cuánto funciona. Normalmente, pues como ustedes saben, el deshidratado va desde 70, 80, 90 grados. Y ya dependiendo si quieren algo más en específico, si ustedes ya lo saben manejar o si tienen alguna experiencia con otros alimentos, pues pueden subir arriba de 100 sin ningún problema, hasta 150 grados, pero ya no, obviamente no es recomendable, pero el deshidratador lo da a 150 grados. Y lo más importante del deshidratador es que tenemos las charolas totalmente en acero inoxidable grado alimenticio, 304, totalmente certificado. Toda la charola está muy reforzada, como pueden ver, no le pasa nada, se puede caer, no le pasa nada, está muy bien reforzado, ¿sí?
sea, no se doblan tan fácilmente, puede aguantar perfectamente 5 o 6 kilos, hasta 10, 15 kilos y sin ningún problema, no le pasa nada, no se doblan. Entonces, estas son las charolas y todo en grado alimenticio. Y entran perfectamente, y también es una columna de 12 charolas. Es también importante mencionar que entre paredes tenemos lo que es fibra de vidrio para que se guarde más calor y sea más eficiente nuestro deshidratador o el sistema a la hora de elevar la temperatura. Entonces es algo muy sencillo de manejar. Lo tenemos en diferentes presentaciones. Hay de 12, de 24 y de 36. En este caso, este deshidratador es de 36 charolas, de 3 columnas. Y bueno, es una... Muy bien, chicos. Ya ven, incluso acá un fabricante de secadores de bandeja. Para que vean la variedad de secadores que hay, no solamente la variedad, sino también la cantidad de fabricantes que pueden encontrar ustedes en el mercado en la provisión de este tipo de equipos, ¿no? En el sector agrícola se han desarrollado un montón de cuestiones, un montón de modelos o de equipos, sí, de modelos de equipos para el tema de secado. Yo les quería mostrar algo, pero bueno, no lo estoy viendo acá. De todos modos, se nos está yendo el tiempo. Sería en todo caso que mañana continuamos ya, si bien ya vimos en este práctico de secado las ecuaciones fundamentales que hay, pero bueno, un poco para redondear el tema nada más, vamos a continuar mañana. ¿Bien? Entonces, nos estamos viendo mañana, chicos. Por favor. Nos vemos. Hasta mañana. Voy saliendo de compartir pantalla. Voy dejando de grabar mejor primero.